y él no dejaba de mencionar a su hijo constantemente. O sea, él quería irse, él quería morirse ya y estar con su hijo, eso era todo lo que él quería. A inicios de los 90, el programa de televisión estadounidense Ocurrió Así reveló las lamentables condiciones en las que vivía Héctor Lavoe. En pijamas y sin poder caminar, Héctor apareció ante cámaras. No era ni la sombra de sus años de gloria. La noticia impactó a sus fanáticos, amigos y colegas de la salsa. Hoy, en Salserísimo Perú, conversamos con Gloria Soltero, periodista encargada de hacerle la última entrevista para televisión a el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. Conoció la fama de la noche a la mañana y los promotores de salsa se peleaban por representarlo. Después de muchos años de triunfo, un día ocurrió un hecho desafortunado, la muerte de su hijo. Y a partir de ese momento, según nos cuenta Gloria Soltero, se fue destruyendo la brillante carrera musical de Héctor Lavoe. ¿Tú usualmente realizabas ese tipo de reportajes? O... No, no, no. El programa Ocurrió Así. Se encargaba como primer impacto, ¿no? De hacer reportajes extraños para ese entonces, ¿no? Y me pautan varias historias en New York y me envían a New York. Yo vivía en Miami y, y una de esas historias era referente a hacerle una entrevista a Héctor Lavoe, que llevaba ya, yo diría, más de 5 años que no se le veía. Él vivía en Queens, nosotros llegamos hasta el apartamento de él en Queens, en New York, y, y allí le hicimos la entrevista. Había dado el visto bueno, yo creo que por la insistencia de la productora que hizo esa entrevista, o sea, que lo pautó todo, que se llamaba Maribí, y ella lo que se proponía lo lograba, ciertamente lo que se proponía lo lograba. Así que nos dejó entrar a su apartamento y allí hicimos la entrevista. Hasta ese momento, ¿qué es lo último que tú sabías de Héctor Lavoe? ¿Qué es lo que se sabía? Pues él estaba con una disquera que se llamaba RM Records, de Ralph Mercado. Y entonces era una disquera muy famosa, ¿no? Una vez él salió de Fania All Stars. Y entonces este señor, Ralph Mercado, había tratado insistentemente de lograr que Héctor se recuperara y volviera a cantar y volviera a presentarse y volviera a hacer discos y todo lo demás luego de la muerte de su hijo. Héctor trató de suicidarse después de la muerte de su hijo, se lanzó de un piso número 11 de un condominio y no, claro, exactamente bien, pero sí tenía salud normal y podía cantar y podía hacerlo todo, pero emocionalmente no era la misma persona después de la muerte de su hijo. Cayó mucho más profundo en todo lo que es el uso y abuso de sustancias controladas y drogas. Y no obstante, cuando llegamos al apartamento a hacer la entrevista, nos recibe, era como, wow, no se parecía en nada a él. Realmente era como un esqueleto viviente. Nos recibe en pijama, todo despeinado. El olor dentro del apartamento a cigarrillo era una cosa exagerada.
porque él fumaba constantemente. Tenía que estar con un cigarrillo encendido en la mano en todo momento. Fumaba dentro de su habitación que tenía alfombra y el área donde caían las cenizas, porque a mí nunca se me olvida eso, porque se me quedó grabado en la mente. Ya había hecho un hueco enorme en la alfombra. Era una persona bien, se veía bien deprimido, apenas se le podía entender lo que decía. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la entrevista, pero hubo que ponerle cintillos a todo lo que decía, porque apenas se entendía lo que decía, mayormente. Bueno, él estuvo acompañado de David Lugo, que en ese momento era como su representante, un moreno, una persona que siempre lo acompañaba, que estuvo en sus últimos Sí, años. decía que era su representante y más bien yo diría que era más como un amigo. Un buen amigo, quizás, no sé, no sabía decirte exactamente la relación que tenían, pero sí sé que esta persona se encargaba de él de todo, de llevarle comida, de llevarle sus cigarrillos, él no salía para nada. O sea, Héctor Lavoe apenas se podía mover, realmente. Él no estaba bien. Aún así nos dio la entrevista y yo creo que hizo su mayor esfuerzo. A mí me tomó muchísimo de sorpresa cuando yo me entero de que lo encuentran muerto, ¿no? De que había muerto. Porque yo podría decir, pero si yo hace 3 meses lo vi, y hace 3 meses o 2 meses, o no sé, más o menos, porque ese es el tiempo aproximadamente. Y sí me tomó mucho de sorpresa, sí. Lugo fue quien los recibió en la entrada del edificio, porque era un edificio de apartamentos, ¿no? Cierto, sí. Y él nos llevó, Uh-huh. sí. Ustedes conversaban con la productora les ponía una móvil que los lleve a la comisión. ¿Cómo era eso? Antes del encuentro con Lugo. ¿Cómo era que trabajaban usualmente? Mira, estoy tratando de acordarme que fue hace tanto tiempo, pero usualmente de la forma que se trabajaba en Ocurrió Así era eso. Te vas para Nueva York, tienes 4 historias que hacer allá y vas a tener o un driver o se van a mover por metro o se van a mover por taxi. Mayormente nos movíamos en taxi. Sí. Nos quedábamos en New York City y entonces íbamos hasta Queens en taxi. Y allá, cuando llegamos al apartamento, al condominio, ¿verdad? No somos un condominio, es un lugar de apartamentos pequeños en Queens. Nos recibió David Lugo, sí. Entonces él nos entró al apartamento de Héctor, lo peinó, lo vistió, lo maquilló, le consiguió un maquillista, realmente le consiguió un maquillista, ya había otra Ya, persona maquillista. claro. Ya, pensé que justamente era lo que te iba a preguntar. ¿Tú ibas solo con un camarógrafo o cuál era tu equipo habitual como No, reportera? mi camarógrafo fui yo, sí. Pero se hacía una producción no de noticias, se hacía una producción mucho más cuidada, ¿no? Se ponían luces, eh, se ambientaba el lugar y se hacía una entrevista bien extensa que por lo menos podíamos tardar 1 hora y cuarto haciendo la entrevista para sacar una historia que podía durar unos 6, 7 minutos, que es un mundo en televisión realmente mucho. Claro, es bastante. Y dime, bueno, se ven las tomas, el momento que están subiendo las escaleras, el momento que ingresan, ¿no? Que cruzan la puerta y es como que entrar a otro espacio. ¿Cómo te sentiste tú? O sea, es una casa con muchos cuadros, con muchas condecoraciones para Héctor. Mira, era un apartamento bien pequeñito, lúgubre, lúgubre es la palabra que lleva, totalmente cerrado, entraba muy poca luz, por eso tuvimos que poner muchas luces. Él no quería que entrara mucha luz a su apartamento. Lo entrevistamos en la sala, en un mueble que había allí. Realmente era un lugar
horrible. Muy sucio, y tenía sus discos de plata y de oro montados en unos marcos, pero dañados, porque esos discos estuvieron presentes en un fuego que hubo en una casa que él tenía. Y esa es mi perrita que está ladrando. y mira, eso sí lo recuerdo perfectamente. Sí. Él no era la persona que yo, y que mucha gente en Puerto Rico lo veía como, wow, el cantante de los cantantes. Él ya no era esa persona. No. Ni mentalmente. ¿Tú alguna vez fuiste a un concierto de Héctor Lavoe? ¿O alguna presentación? No, en realidad no, pues para ese entonces eran los Fania All Stars, y eso para los años 70 no tenía la edad para ir a concierto. Con orgullo lo digo ahora, ¿no? Pero no tenía la edad. Podría decirte que sus momentos cumbres fueron entre la década del 70 al 80, y yo para el año 80 tenía aproximadamente 15 años de edad. O sea que no era el público de él para los conciertos. Claro. Y en ese momento que, bueno, pero tú tenías familia, amistades que sí habían ido, que habían podido disfrutar de su música. Que yo recuerdo, me imagino que sí, ¿no? Amigos de mis padres, me imagino, sí. Gente del medio de la televisión, pero como yo tenía 15 años, para ese entonces todavía no estaba en televisión. Pero luego, cuando entro a la televisión, yo entré muy, muy jovencita a la televisión, yo entré a los 21 años de edad, recién graduada de universidad, y comencé a conocer gente de la industria musical en todo género, ¿no? Y cuando decían Héctor Lavoe, decían usted y tenga, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Hola, 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 hola. Claro. ¿Qué edad tenía cuando se dio la entrevista a Héctor? ¿Qué edad tenías tú? Pues si me dices el año en que murió, porque yo no me recuerdo Él muere en el exactamente. año 93, 29 de junio del 93. En el 93 yo tenía 29 años de edad. Sí, 29 años de edad, exactamente. Entonces, volviendo al momento que estuviste en la casa, cuando llegan, esa primera imagen, me comentabas que fue algo que te impactó porque, bueno, asumo, ¿no? Definitivamente es algo que alguien que has visto siempre arriba, como una estrella, sobre todo, imagínate, de Fania All Stars. Es que llegó un momento en que yo dije, yo no puedo hacer esta entrevista. Yo llamé a la productora y le dije, mira, él se encuentra en unas condiciones de verdad que a mí no me gustaría que la gente recuerde a Héctor Lavoe en las condiciones en que está ahora. O sea, no. Creo que ok, yo te bajo ahora. Creo que no se le hace ningún favor al legado que él deja como cantante de salsa, ¿no? Y todos esos éxitos fabulosos que tuvo con Willy Colón, ¿no? con Willy Colón. Es más, mira qué interesante. Todavía al día de hoy, la música de Navidad, yo diría que oficial, que todo puertorriqueño reconoce, es ese disco que hizo Héctor Lavoe con Willy Colón de Navidad. Asalto navideño. Ese, que tiene una portada azul, que están ellos vestidos como de Santa Cruz. No puede haber una Navidad en Puerto Rico donde esa música no esté presente. Interesante, ¿no? Porque yo diría que por años que haya durado tanto, pues, o sea, y la gente se sabe el disco. Yo me lo sé de memoria. ¿No? Yo sé, pues, La Murga de Panamá y todos los demás. Y, ay, Dios mío, el mero hecho de escucharlo es bien interesante porque
Se le despierta a uno como un sentido patrio, nostálgico y a la vez bien alegre de la Navidad, con mucho deseo de que venga la Navidad, pero con nostalgia. Porque es una música que adoramos escuchar, pero nos recuerda esa historia triste de quién fue Héctor Lavoe, porque su vida fue muy triste. A pesar de todo lo que tenía, a pesar de todo lo que tuvo, cómo terminó, realmente da pena, ¿no? Y entonces en Ponce, que es el sur de la isla, allá él no lo pueden tocar, ¿no? No pueden decir nada malo de él. Claro. Ya de que se convirtió en una persona adicta a las drogas bien fuertemente. Entonces, eso no. Claro. No lo tocan, no se dice. Claro. Dime, esa llamada que tú dices que le haces a la productora sobre la situación en la que estaba Héctor, eso que te había impactado, ¿se lo haces antes de iniciar la entrevista o después de la entrevista? No. Cuando a él lo estaban maquillando, yo decido llamar a Maribí y decirle, oye Maribí, es que no te habían mencionado las condiciones en que está él, a mí no sé, me da un poquito de vergüenza. Es una mezcla de emociones, ¿no? Un poco de vergüenza como puertorriqueña de que esa entrevista vaya a pasar coast to coast en todos los Estados Unidos y otros países. Mostrar cómo está él y a la vez me da una pena enorme por él. Yo no quisiera que nadie lo viera así. ¿Y ella qué te respondió? Me dijo, él lo aceptó y David quiere que se haga porque quieren que lo ayuden. Entonces se hace una entrevista para buscar la forma de que él también reciba una ayuda, de tal vez lo sacaran de las paupérrimas condiciones en que estaba viviendo, ¿no? Pero esa ayuda nunca llegó. Y de entrevista se quedó ahí y a mí me apena mucho haber sido quizás la última persona en haberlo entrevistado en unas condiciones así. Porque quizás la gente dice, mira, esta gente no tiene sensibilidad, ¿no? Con tal de conseguir una entrevista son capaces de poner a cualquiera si esté, vamos, cercano a una crucifixión. Pero cuando ella me dijo que se estaba buscando la forma de ayudarlo y todo lo demás y que Ralph Mercado, que era el dueño de la disquera donde él estaba grabado, donde había grabado por última vez, estaba dispuesto a hacer la entrevista también y todo lo demás para que se le diera la ayuda a esto, pues yo dije, pues, ok, pues vamos a hacerla. Claro. Hay un momento de la entrevista, hay cerca de una hora, un poco más quizá, de toda esa previa de la entrevista, cuando lo empiezan a maquillar, como que le ponen una especie de saco, ¿no? Empiezan a cambiarlo un poco mientras que él está fumando, aparece súper despeinado, y hay un momento que él intenta cantar, y su voz en ese momento era un pito, o sea, no era No, nada. es que no se entendía lo que decía. Realmente yo no sé cómo yo hice la entrevista porque es que a él no se le entendía lo que decía. Él todo lo terminaba con, yeah, right, papi, yeah, right, papi, como diciéndole a David, ¿verdad? Papi, y le decía a David, papi. Nada, realmente yo diría que esa entrevista se le hizo como un espectro, pero no era él. No era esa persona que era él y quién fue él. Que con todos sus traumas, todos sus llantos, sus depresiones y sus problemas, aún se subía a un escenario y cantaba sin problema ninguno. Verdad que drogado completamente, pero o alcoholizado, pero cantaba. Realmente no era de tomar mucho alcohol. Yo diría que más bien tenía un problema de uso de sustancias ilegales y controladas.
En Lo un hacían momento olvidarse de su depresión. quería olvidarse de su depresión. ¿Cómo? Sí, quería olvidarse de su depresión. Y, y él no dejaba de mencionar a su hijo constantemente. O sea, él quería irse, él quería morirse ya y estar con su hijo. Eso era todo lo que él quería. Porque uno lo ve en el momento en que la persona, uno le está hablando y la persona está, todo es mi hijo, mi hijo, mi hijo. Hubo partes de la entrevista que yo realmente no podía usar. Pero mira, yo siento que fue una gran oportunidad, ¿verdad? Que se me brindó la vida de conocerlo, yo muy jovencita, y entrevistar a esa persona que todavía hoy día canta sus canciones y muchos de nosotros, claro está. Sí, pues. Ocurrió así, donde daba la oportunidad a muchos periodistas de hacer muchas cosas. Una de las últimas entrevistas que se le hizo a Selena también la hice yo. Y de momento empecé a asustarme y dije, espérate, que yo no puedo seguir entrevistando gente que se me mueren. Pero uno se queda con eso a veces por dentro como periodista, uno piensa si lo hizo bien o no lo hizo bien ya en la madurez, ¿no? Si fue sensible o fue insensible, si fue morboso o no. Pero a la productora decirme que estaban buscando ayuda para él, pues decidí hacerlo. ¿Llegaste a entrevistar después a Ralph Mercado? Sí. Para este mismo reportaje. Sí, él aparece en el reportaje como tal, explicándome que ellos trataron de ayudar a esto lo más posible. Entonces llega un momento en que me dice, mira, lo hemos llevado hasta los santeros han tratado de ayudarlo. O sea, no hay, hasta el médico chino no hay nadie que lo pueda ayudar porque él lo que quiere es morirse. Pero en ese momento ya se sabía, o ellos tenían, Ralph Mercado tenía confirmado de que Héctor padecía de SIDA. Yo se lo pregunté, creo que se lo pregunté en la entrevista, se lo pregunté a la hermana, porque la hermana apareció allí, en el apartamento de él para ser entrevistada. Y ella ni me lo negó ni me lo afirmó. Entonces, cuando alguien no te lo niega, pero tampoco te lo afirma, pues realmente te está diciendo que sí. Y me imagino que padecía de SIDA, pues, por el uso de heroína, ¿no? Se tiene que haber contagiado con jeringuillas. Claro. Porque ya para el punto en que yo lo entrevisto, estoy segura que él ya usaba crack, heroína, todo. Él estaba en otro mundo. Él no era él. Claro. Y Ralph Mercado nunca me dijo si tenía o no tenía SIDA. Yo se lo pregunté a la hermana. La hermana fue la que me dijo, no. Si lo tiene, bien, y si no lo tiene, pues no sé. Esa fue la respuesta. Y si tuvo la entrevista, algo así es lo que ella dice. Algo que siempre se ha comentado es que hubo mucha gente que abandonó a Héctor, que lo dejó a su suerte, sobre todo luego de la vez que se lanza del Hotel Regency. ¿Tú en algún momento llegaste a preguntarle algo a la hermana? Quizá porque era familiar, ¿no? O sea, es una pregunta natural que mucha gente se hace, ¿no? E incluso en esa época, Puchis, la esposa de Héctor, aún estaba viva. Pucci falleció recién en el 2000, en la década del 2000. Cierto. Pues yo te diría que mucha gente lo dejó solo porque como él gastó todo su dinero, y era mucho dinero, en drogas. Y se quedó en la quiebra, porque es que el apartamento donde él vivía, imagínate una película de estas que se hacen en New York, de gangsters y todo esto, y llegas a un lugar bien horrible, un apartamento muy chiquito, paredes sucias, todo horrible, que tú piensas que si vas a entrar ahí te van a matar. Y era porque ya él no le quedaba nada, él no tenía nada, nada. Es más, quizás, y no lo sé,
hasta este tal David, hasta cierto punto quizás lo ayudaba comprándole cosas, ¿no? Pero lo desconozco. Digo yo quizás. A él lo dejaron solo porque también, y trataron de ayudarlo enormemente. Fania All Stars, cada vez que hacía los espectáculos que ellos hacían, lo invitaban, pero ya él no cantaba, ya él no podía cantar. Entonces se subía a un escenario y hacía un ridículo horrible, ¿no? Y los hacía quedar muy mal a todos ellos. Y ellos trataban, porque me consta, parte de ese video está dentro de ese reportaje, donde él está tratando de cantar y creo que la frase era que la canción es muy famosa. Mi gente. Ajá, en la parte donde él empieza a tararear, ¿verdad? La, 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 la. Que cante mi gente. Ajá. Él no tarareaba, lo que hacía era, mi Claro. gente. Y estaba Adalberto Santiago, me recuerdo, en la tarima, lo agarró, lo abrazó. Estaba Ismael Miranda en la tarima. Estaba, que en paz descanse, Cheo Feliciano. Entre ellos tres, ayudándolo a cantar. Daba pena. Lo que daban eran deseos de llorar realmente. Claro, Y él se Gloria. veía en otro punto, él no estaba allí. Claro. ¿Tú me estás comentando de un video que viste o tú asististe al concierto? No, yo no fui al concierto. Eso fue un video que consiguió la productora precisamente que nos dio Ralph Mercado. Claro. ¿Y ese show había sido unas semanas antes? ¿Un tiempo Había antes? sido, no tan reciente. Había sido como, diría que fue como en enero. Yo lo entrevisté a él como en marzo aproximadamente, marzo, abril. Pues ese show fue de enero, de Fania All Stars en New York. Claro. Gloria, ¿cuánto tiempo habrás estado tú ese día de la entrevista en el apartamento de Héctor Lavoe? No sabría decirte, unas 2, 3 horas aproximadamente. Sí, porque se tardaron en maquillarlo, en ponerlo presentable para la entrevista. Él estaba renuente al principio, no me quiero levantar, no quiero hacer nada, me quiero quedar aquí en la cama. Pero entonces David ¿cómo se llama? Lo convenció. Su hermana llegó. Tuvo ayuda. Y el maquillista que la habían conseguido. ¿Y tuvieron tiempo para departir? O sea, no solamente esperando que empiece la entrevista, o quizá comió algo, o empezó a hacer algo, o solo se quedó sentado. No, solo se quedó sentado, inmediatamente terminó la entrevista, le dijo a David a llevarme a la habitación y eso fue todo. Él no quería hacerlo, realmente no quería. Él lo hizo como por un compromiso, que ya no podía decir más, que no y todo lo demás, pero él lo hizo y no se sentía a gusto tampoco. Yo diría que estaba un poquito molesto. Como que lo obligaron, diría yo. Claro. Dime, entre todos esos adornos que habían en la casa, ¿hubo alguno que te llamó en particular la atención? Porque Sí, era como que un contraste de dos realidades distintas, ¿no? Dos tiempos distintos. cierto. Y me llamaba la atención que tenía 2 discos de oro, de esas placas de los discos de oro quemados. O sea, los discos, el marco estaba, pero estaba quemado por un lado y el disco estaba quemado y aún así lo tenía allí colgado. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me llamó la atención la oscuridad en la que él quería vivir. Era bien oscuro el lugar. Claro. Hacía frío, no tenía calefacción. O
sea, parece entonces que yo lo entrevisto en marzo. Bueno, para mí, que soy tropical, soy de una isla tropical, todo me da frío, pero anyways, estaba a 40 grados más o menos, y dentro del apartamento no había ni aire acondicionado ni calefacción. Claro. El metro, ¿cómo se llama? El subway, pasaba bien cerca, pero bien cerca del apartamento. Yo no sé ni cómo podía bregar con el ruido constante. Cuando termina la entrevista, él se para y se lo llevan a su habitación. Sí. Yo recuerdo que le dije, pues muchas gracias por la entrevista. Ok, baby. Y se fue. Él tenía este acento nuyorican bien pegado, como hablan los puertorriqueños que se han ido de la isla. Entonces toda su familia crece allá en New York y ellos se llaman para nosotros New Yorkers. Y ellos hablan así, mitad inglés, mitad español. Ok, baby, te veo, mameta. Y ya, y se fue. Me tomó mucho de sorpresa cuando murió. Me tomó y no me tomó de sorpresa. ¿Cómo es Pero eso? que haya sido la última entrevista sí me tomó de sorpresa. Claro. Cuando tú sales del apartamento de Héctor luego de esa entrevista que asumo que es una de las que han marcado tu carrera profesional, ¿cómo sales? ¿Con qué sensación? ¿Con la sensación de que quizá era la última vez que lo veías? ¿Con la sensación cuál? Realmente deprimida. Eso se contagia. Yo no diría que fue tanto después de la entrevista, es al momento de montar la historia, cuando lo estás escribiendo, cuando estás eligiendo los visuales que se van a poner en la historia, cuando estás eligiendo los natural sounds o videos con sonido natural de los conciertos y todas esas cosas. Ahí es como cuando uno dice, wow, estaba entrevistando a alguien vivo. Qué pena, yo voy a sacar esto así, porque me duele sacar, como puertorriqueña me duele. En el momento de escribir la historia fue lo difícil, realmente. Y la productora no me ayudó a escribirla, ella solamente me dijo, y Enrique Gratas para ese entonces, queremos ayudarlo, entiéndelo. Ok. Pero yo creo que debo tener por ahí el video de la historia, no estoy segura, pero voy a ver si lo veo un día de esto. Aunque yo creo que lo pusieron por YouTube o lo pusieron en algún sitio así, no sé. Sí, en YouTube está. ¿Tú escribías el reporte, escribías el guión y luego entrabas a sala de edición? Sí. Y ahí empezabas a revisar de nuevo todas las imágenes. No. Como se hace, como los reporteros de Ocurría así, viajábamos mucho. Realmente llegas a Miami, ponen los 4 o 5 tapes, para ese entonces eran cassettes, no eran tapes, SP tapes, y lo pones en las máquinas y empiezas a transcribir todo, la entrevista completa. Pides el tiempo para la historia, mira cuánto puede durar la historia, dame 7 minutos, dame 8 minutos, ok. Empiezo a ver cuáles los de lo que yo transcribí, qué es lo que más me sirve para montar la historia, le tomo los tiempos y de ahí yo decido qué es lo que voy a poner entre medio y todo lo demás. Con esa historia fue difícil, no fue fácil. No era una historia de farándula normal, porque no estabas hablando con un artista cuando te habla de farándula normal, ay, pues voy a hacer un disco, voy a hacer aquello, no. Era hablando con una persona que era como un cadáver, pero es un artista, querido, muy querido, muy querido. Nos deja su música,
que todo el mundo se la sabe de memoria. Seas o no seas salsero, te la sabes de memoria. Eso es cierto. Eso es cierto. Gloria, cuando salió el reportaje, ¿cuál fue la reacción del público, de los televidentes? Muy triste. Muchos criticaron el programa. Otros se sorprendieron porque la gente hacía más de 5 años no sabían nada de él. Fue como un destape, ¿no? O sea, era como que nadie esperaba ver a Héctor en Nadie esas esperaba ver condiciones. a él. Exactamente. Se sabía que él era usuario de drogas y todo lo demás, pero en las condiciones que estaba. No, nadie se lo pudo haber imaginado jamás. Sí. Fue sorprendente. A ti luego luego de 30 años, quizá un poco menos, de haber hecho esa entrevista, cuál es la enseñanza o la experiencia que tú crees que te dejó haber hecho esa entrevista de Héctor Lavoe? Yo creo, y sinceramente te lo digo, figuras públicas, porque he visto el ocaso de muchas figuras públicas, de boxeadores famosos, y cómo terminan, de actores famosos y cómo terminan. Y yo creo que la gente, una figura pública debe cuidarse lo suficiente como para... Está bien aceptar públicamente el problema que uno pueda tener de alcoholismo, de uso de drogas o de una depresión continua. Solicitar ayuda me parece fantástico, públicamente como figura pública. Pero uno tiene que evitar en lo posible de que la gente vea a uno en esas condiciones, porque uno quiere quedarse con el recuerdo, uno como fan de un cantante, de un boxeador, de X, ¿no? Quiere quedarse con el recuerdo de esa persona como uno lo veía. Porque si no te afecta mucho. Porque entonces has admirado a alguien por mucho tiempo por su talento, eso no le resta, pero que como ser humano se dejó morir, porque él se dejó morir. O sea, él no quería vivir. Y te lo digo de esa manera porque a pesar de que disfrutamos todavía de la música de él, cada vez que la escuchamos, como te dije al principio de la entrevista, te da nostalgia. No es alegría, es nostalgia. Como que fue un personaje que tuvo una vida bastante particular, ¿no? O sea, quizá muchos artistas tienen una vida muy en común, ¿no? Grandes personajes, pero como que Héctor, no sé, es como que un personaje distinto porque incluso aquí, por ejemplo, en Perú hay mucha gente que lo siente como si Héctor fuera parte de su familia, o sea, sin haberlo visto nunca, quizá algunos, pero su música ha calado tanto en el público que saber, muchas veces enterarse de un final así es como que ha marcado mucho a la gente. Definitivamente no es lo que uno quiere ver. Es que no te quieres acordar de eso así, porque cada vez que oyes su música, de lo único que uno se acuerda es, ay bendito, como él terminó. Ay, qué tan excelente, ¿verdad? Cómo salió del barrio más pobre, más pobre, más pobre que te puedas imaginar en Puerto Rico, en Ponce, cómo logró un estrellato con el talento que tenía. Y cuando uno ve a una persona que sale del barrio más pobre y se esfuerza y llega al estrellato, uno quisiera que esa persona se mantuviera en el estrellato. No ver cómo terminó, es como un círculo y volvió nuevamente al arrabal de donde salió. Terminó como mucha de la gente que lo admiraban de ese mismo lugar de donde él era, han terminado.
Pero para esa gente, él es nuestro, ¿verdad? Héctor es nuestro, y mira dónde llegó y todo lo demás, y ellos hubiesen querido verlo así siempre. No que hubiese dado el círculo completo y volviera al lugar de donde sale.